el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 6 de marzo en la Biblia en 365 días. Hoy es el día 65 de los 365 y es el día donde la bendición especial de Dios está sobre ti. Llegamos al día 65 de este recorrido por la Biblia en un año. Y qué alegría poder seguir descubriendo la fidelidad de Dios en cada página que leemos. ¿Y saben cuántos capítulos vamos leyendo? 223 capítulos. Ya hemos acabado 4 libros enteros de la Biblia, así que continuamos en esta hermosa aventura de fe que estamos teniendo al leer la Biblia cada día. Yo sé que no es fácil, pero nosotros hemos hecho un compromiso con Dios y vamos a cumplirlo hasta el último día de este año. Nuestras lecturas para el día de hoy están en Números capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 89. Marcos capítulo 12, del verso 38, hasta el capítulo 13, verso 13. Salmo 49, versos del 1 al 20. Y Proverbios capítulo 10, versos 27 y 28. Acompáñame en una oración. Dios, gracias por este día 65 en el que seguimos conociendo más de ti. Continúa hablando a nuestro corazón. Espíritu Santo, cambia nuestras vidas. Toca lo más profundo que hasta ahora nadie ha tocado. Sánanos. Que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestras mentes y nos ayude a vivir bajo tu bendición y tu propósito. Danos un corazón dispuesto a escuchar y a aprender, a aplicar también todo lo que nos enseñas cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, quiero darte algunos consejos prácticos que te van a ayudar a tener un tiempo especial con Dios, un tiempo devocional. Lo primero, encuentra un lugar específico y un tiempo. Busca un espacio donde tú puedas estar en calma y allí escuches cada día la Biblia en 365 días. Lo segundo, lee la Biblia, pero léela con un propósito. No solo leas, sino que medita en lo que Dios te quiere decir. Y si no tienes la Biblia, bueno, escucha, porque recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo tercero, escribe lo que aprendes. Usa este formato sencillo. Siéntate con un cuaderno de notas y apunta qué es lo que Dios te está diciendo. Escribe el versículo clave que más te gustó, el que más te impactó tu vida. ¿Qué es lo que te enseña la lectura del día de hoy? Escríbelo en tus palabras. ¿Cómo vas a aplicarlo a tu vida? Hay veces que dejo tareas. Entonces piensa en una acción concreta. Y cada día puedes hacer un salmo a tu Dios, puedes hacer una oración, hablar con Dios sobre lo que leíste, pero termina siempre con una oración. Es importante también que tomes un momento para escuchar a Dios. A veces la respuesta no es inmediata, pero siempre Dios habla a nuestro corazón. Y quinto, sé constante. Aunque a veces te sea difícil, aunque no tengas ganas, la Biblia dice que nosotros debemos pedirle a Dios que Él ponga en nosotros el querer como el hacer. No quiero, pero lo voy a hacer. Y en el camino, Dios va enamorándonos de su palabra, Dios va tratando nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Así que es muy importante que seas constante. Mira, ya vamos 65 días de los 365. Es decir, ya vamos a un 18% de nuestra lectura diaria. Y Dios va a continuar transformando nuestras vidas. Y como hoy es jueves, no te olvides
de ir a ver la película Nosotros los de la Fe y apoyar estas películas que tienen un mensaje especial para nosotros. Es una divertida comedia sobre una familia cristiana que tiene que aprender a través de sus errores y de situaciones cotidianas a amar a las personas que no creen ni piensan como ellos y a comprender qué significa el amor incondicional de Dios. Te la recomiendo, te vas a divertir. Ahora sí, vamos a Números capítulo 6. Verso 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial del nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas, y no usará vinagre hecho de vino, ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca, ni comerá uvas o pasas, mientras esté obligado a su voto nazareo. No se le permitirá comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana. No debe contaminarse porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado y tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el 8º día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tortas y 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera, él purificará la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego, el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual del nazareo. Al terminar el tiempo de la consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor: un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor: primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después, el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero y también tomará de la cesta de pan y una oblea preparado sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levanta ante el Señor. Después de esta ceremonia, el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales y deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Anota allí: que el Señor te bendiga y te proteja. Resáltalo, verso 24. Que el Señor sonría sobre ti, verso 25. Que el Señor te muestre su amor y te dé paz, verso 26.
Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan a todo el pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Hasta ahí voy a hablarte un poco acerca de esta bendición especial de Dios que viene sobre ti. Esta es una de las oraciones más hermosas de la Biblia y tienes que marcarla allí en tu Biblia para ti. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y Él te dé de su paz. Esta es una hermosa oración de provisión y de protección de Dios y también del favor y de la paz de Dios. Cuando tú oras por alguien así, y hoy yo estoy orando con todo mi corazón por ustedes así, lo primero es que lo bendice. Y cuando tú bendices a alguien, derramas dones sobre esa persona. Cuando tú bendices a tus hijos, cuando ellos van a salir, cuando van a la escuela, cuando se van de viaje, tú estás derramando bendición sobre ellos, estás derramando provisión, estás derramando gracia sobre ellos. Pero también esa bendición va junto con la protección de Dios. No solamente los bendices, sino dice que el Señor te bendiga y te proteja. Eso es cubrir con el cuidado de Dios a una persona, alejar el mal de su vida, alejar el peligro de su vida. Dios no solo te da bendiciones, sino Él mismo es tu bendición más grande. Así que recibe hoy la bendición de Dios, pero también recibe la protección de Dios. Siguiente, el verso 25 dice que el Señor sonría sobre ti. ¿Qué significa que Dios sonríe sobre ti? Representa el favor, la aprobación de Dios. Es como si Él te mirara con amor y te mira con alegría. Y este mensaje va para algunas personas que decían, Dios está molesto conmigo. Dios sabe todo lo que yo he hecho, sabe cómo estoy viviendo y Dios no quiere nada conmigo. Te equivocas. Dios, cada vez que te mira, sonríe. Y su sonrisa es una sonrisa de aprobación, es una sonrisa de amor, es una sonrisa de favor. Él te mira y ve a su Hijo Jesús. Y no solamente eso, sino que Él es compasivo contigo. También te mira y sus ojos están llenos de misericordia y de compasión para ti. Él te muestra misericordia cada día. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. ¿Por qué crees que pasa eso? Y es porque nosotros fallamos cada día a Dios, porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros somos pecadores. Pero Dios cada día renueva su misericordia y dice, voy a volver a mirarlo con amor, voy a volver a mirarla con amor. Ella no se imagina cuánto la amo, por eso estoy haciendo que escuche este mensaje. El amor de Dios es un amor incondicional. A nosotros se nos enseñó por mucho tiempo. Si tú te portas bien, yo te amo. Si tú traes buenas notas a la casa, yo te amo. Si tú me das esto, yo te amo. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios nunca nos condiciona. Dios no nos dice, si tú eres perfecto, yo te amo. Si tú haces lo que yo digo, yo te amo. No. El amor incondicional de Dios es incluso cuando nosotros fallamos. Cuando Dios sonríe sobre ti, ningún fracaso puede definirte. Ningún enemigo puede derrotarte, porque Dios está sonriendo sobre ti. El verso 26 dice que Dios te muestre su favor. Hay muchos que me escriben para que ore por situaciones específicas que están viviendo. ¿Sabes qué? Lo mejor que yo puedo hacer por ti es orar para que el favor de Dios se muestre en tu vida. Es decir, que la gracia de Dios te abra puertas que nadie puede cerrar. Y por último dice, y que te dé de su paz. Y eso no es solo una ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio de todo lo que tú estás viviendo. Nadie sabe lo estresado que estás. Nadie sabe las cosas que pasan por tu mente. El único que sabe lo que tú estás pensando hoy
es Dios. Y Dios te dice, yo quiero entregarte mi paz. Pero mi paz no es una paz como la del mundo. Mi paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 7. Así que experimenta la paz de Dios en tu vida. Experimenta el favor de Dios sobre tu vida. Experimenta la compasión de Dios. Dios te mira con amor. Dios sonríe sobre ti. Y me hace acordar una canción que me encanta, que la tengo dentro de mi tiempo con Dios, que se llama Que sonrías. Y una de las cosas que yo siempre le he pedido a Dios es que cada vez que Él me escuche, sonría. Que cada vez que vayamos a conectar en oración, Él sonría. Es hermoso decirle, Dios, quiero que sonrías al oírme. Quiero que sonrías al mirarme. Quiero que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. Escucha esa canción en honor a Él de Las Galmes. Y quiero orar por ti hoy esta bendición de Números, capítulo 6, versos del 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti. Que Él sea compasivo contigo. Y que el Señor te muestre su favor y Él te dé de su paz. Ahora leamos Números, capítulo 7. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas y juntos llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes. Una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés, recibe sus ofrendas y usa esos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas y según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita para su trabajo, y le dio a la división merarita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo realizado bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas ante el altar y el Señor le dijo a Moisés, cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. El primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Y esta fue la ofrenda que llevó Naasón, hijo de Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar, y su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario, y los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso, y llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar.
En el tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Eliab, el hijo de Elón. En el cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo para la ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Elisur, hijo de Sedeur. Parece que todo se está repitiendo, ¿no? En el quinto día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario, y los dos contenían ofrendas de grano de la harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Zurisadai. En el sexto día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario, y los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Deuel. En el séptimo día se presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, y su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Elisama, hijo de Amiud. En el octavo día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur.
En el 9º día presentó su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 2 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año, y esta fue la ofrenda que llevó Abidán, hijo de Gedeoni. En el 10º día se presentó la ofrenda de Asier, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año, y esa fue la ofrenda que llevó Ahiezer, hijo de Amisadai. En el 11º día se presentó una ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser, y su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año, y esta fue la ofrenda que llevó Pagiel, hijo de Ocrán. En el 12º día se presentó su ofrenda a Ira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, y su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, y también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año, y esta fue la ofrenda que llevó a Ira, hijo de Enán. Estas fueron las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel llevaron cuando se ungió el altar: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón de plata 800 gramos, y el peso total de plata fue de 27,5 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los 12 recipientes de oro que contenían el incienso pesaba 114 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. El peso total del oro fue de 1 kilo con 400 gramos, y se donaron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias de grano, y llevaron 12 chivos para las ofrendas por el pecado. Se donaron 24 toros, 70 carneros, 70 chivos y 70 corderos de un año como ofrendas de paz, y esta fue la ofrenda por la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el santuario para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los 2 querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Nos hemos dado en número 7 un recorrido por el corazón de todos estos hombres generosos. Y bueno, cada tribu llevó sus ofrendas. Algunas parecían repetitivas, pero yo creo que cada una tenía un valor especial para Dios, porque si no, simplemente nos hubieran puesto
el resumen y no toda la lectura de cada una de las cosas que llevaron. Yo me preguntaba, ¿y por qué han puesto tanto detalle? ¿Y por qué han repetido esto 12 veces en la Biblia? Que me ha tomado leerlo casi 12 minutos. Y lo que sentí claramente es Dios diciéndome que yo valoro la generosidad. Muchos de nosotros no damos para recibir. Damos porque hemos recibido abundantemente de Dios. Cuando tú tienes un corazón agradecido, no solamente eres agradecido con tus finanzas, eres agradecido con tu tiempo, eres agradecido con tus talentos, eres agradecido con tu obediencia. Entonces, la ofrenda de nuestra vida es la respuesta de amor a un Dios que nos ha dado todo. Cada vez que pienso, quizá toda esta parte no es tan importante y me la debería saltar e ir al resumen. Pero si está en la Biblia, es porque Dios quiere que nosotros la leamos. Y estamos en un reto de la Biblia en 365 días. No solamente la parte que nos gusta, tenemos que leer toda la Biblia, porque eso es parte de nuestro compromiso. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios me habla de la generosidad. Dios me habla que para Él cada ofrenda cuenta, sin importar lo que nosotros vayamos a darle. Para Él todo cuenta. Y el verso 89 nos habla de algo importantísimo, que Moisés entraba, dice, en el tabernáculo para hablar con el Señor. Y lo segundo que sucedía era que oía la voz de Dios. Entonces, la acción de búsqueda de Moisés traía por consecuencia que Dios le hablara. Y Dios anhela hablarte, así como le habló a Moisés. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? La voz de Dios no compite con el ruido del mundo. Solo aquellos que aprendan a estar en la presencia de Dios podrán oír su voz con claridad. Hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que tenía Moisés. Hoy nosotros escuchamos a Dios a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de nuestras oraciones. Nosotros podemos tener esa cercanía con Dios. Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor. Tú entras en tu habitación, preparas un espacio, mientras vas de camino a dejar a los chicos en el colegio, prendes tu auto, pones Spotify o pones YouTube y comienzas a escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que cada vez que tú te dispones a escuchar a Dios, Dios te habla. Ahora vamos a Marcos 12:38. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Verso 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre le ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí, mira esos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Y Jesús contestó,
No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen de lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, y un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten, y todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En este pasaje de Marcos, Jesús nos enseña sobre el peligro del orgullo religioso, el poder de una ofrenda sincera y la importancia de estar preparados para tiempos difíciles. Entonces, es un llamado a vivir con humildad, con fe y con perseverancia. Lo primero que vemos es en los versos 38 y 39. Cuando habla de que debemos cuidarnos de los maestros legalistas, de los maestros de la ley religiosa, que les encanta sentarse en los primeros asientos de las sinagogas, en estar en la cabecera. Y Jesús advierte contra los líderes religiosos que buscan ese reconocimiento, el aplauso, el poder. Y el corazón está lejos de Dios. Religiosidad entonces es solo una fachada. Pero Dios no busca a hombres o a mujeres que aparenten santidad, sino corazones que realmente lo amen. La verdadera espiritualidad no se mide por los títulos, ni por el reconocimiento, ni por si tienes la iglesia más grande o no, sino por la humildad con la que servimos a Dios y a los demás. ¿Estamos viviendo para impresionar a otros o para honrar a Dios? Y esto viene muy de la mano con la ofrenda de la viuda. La ofrenda de un corazón totalmente rendido a Dios. Esta viuda pobre había dado más que todos los que daban sus ofrendas. Normalmente la gente da de lo que le sobraba, pero ella, con lo pobre que era, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Y sabes qué? Quiero hablarte de esa generosidad que conmueve el corazón de Dios. Jesús estaba en el templo observando cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban grandes cantidades de dinero, pero la viuda pobre llega y ofrece solamente 2 monedas pequeñas, equivalentes a unos cuantos centavos. Y aunque su ofrenda parece insignificante en comparación con las grandes cantidades que antes habían dado, Jesús la elogia y dice que ella había dado más que todos los demás porque dio todo lo que tenía para vivir. Entonces aquí vemos que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por la entrega. Los ricos daban sus obras, pero la viuda dio todo lo que tenía. Y su ofrenda fue un acto de fe, de dependencia total de Dios. Dios no quiere solo una parte de ti. Dios quiere todo tu corazón, tu tiempo, tus talentos, tus recursos. Y lo segundo, Dios ve el corazón detrás de cada ofrenda. A Dios no le impresiona el tamaño de nuestra ofrenda, sino la motivación detrás de ella. La viuda dio con un corazón lleno de amor, lleno de confianza en Dios. La verdadera generosidad no es cuánto das, sino cuánto te queda después de dar. Dar es un acto de adoración, y la viuda no estaba dando para impresionar a otros, sino para honrar a Dios. Su ofrenda fue un acto de adoración genuina. Y la adoración no es un espectáculo, es un estilo de vida que demuestra cómo vivimos y qué damos. Entonces, tu generosidad refleja
la confianza que tú tienes en Dios. La viuda no se guardó nada para sí misma porque confiaba en que Dios proveería. Su acto fue una demostración de fe. Cuando tú das todo a Dios, Él te da todo lo que necesitas. Así que da con un corazón sincero. No importa si lo que tienes hoy es poco o mucho. Eso cuenta para Dios. Y también cuenta la actitud con la que das. Dios no necesita tu dinero, pero sí quiere tu corazón. Un corazón entregado a Él. Prioriza la calidad sobre la cantidad. No te preocupes por cuánto das, sino por cómo das. Lo haces con amor, lo haces con gratitud, lo estás haciendo con fe. Dios no está contando tus monedas. Él está midiendo tu confianza en Él. La generosidad no se limita al dinero. Podemos dar nuestro tiempo, nuestros talentos y atención a los demás. La generosidad no es un evento, es un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. Cuando damos con un corazón sincero, podemos confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios no te pide que des lo que no tienes, pero sí que confíes en lo que Él puede hacer con lo que tienes. Y por último, Mateo 10:32. Jesús advierte sobre los tiempos difíciles que vendrán, persecución, engaño, y que no podemos evitar las pruebas, pero sí podemos permanecer firmes en la fe. Dios no nos llama a vivir sin dificultades, sino a confiar en Él. Queridos, vivimos tiempos en los que nuestra fe está siendo desafiada, pero Jesús nos llama a no temer, sino a creer que es Él el que nos sostiene. Marcos capítulo 13, verso 13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, Jesús nos anima a perseverar. Persevera hasta el final. No importa cuán difícil se torne la vida, su gracia nos sostendrá si permanecemos fieles. Ahora leamos el Salmo 49. Escuchen esto, todos los pueblos, y presten atención, habitantes de todo el mundo. Los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían en sus posesiones y se jactan en sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida. Me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y sus casas haya cada vez más esplendor. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. Had been enough for you to stay. Pues al morir no se llevarán nada consigo, sus riquezas no las seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán, al igual que los animales. El Salmo 49 nos recuerda que en un mundo donde el éxito muchas veces se mide por lo que poseemos, lo único eterno es nuestra relación con Dios. Las riquezas no aseguran la vida eterna de nadie, y eso es lo que nos dice la Biblia en los versos 16 y 17. No se preocupen cuando alguien se enriquece o aumenta el lujo de su casa, porque cuando muera no se llevará nada consigo. Sus riquezas no lo seguirán a la tumba. Es fácil dejarse impresionar por quienes acumulan bienes o acumulan poder, pero la Biblia es clara. Nadie puede comprar su propia salvación. La muerte llega tanto al rico como al pobre, y al final solo lo eterno importa. Si tu identidad está basada en lo que tienes, entonces cuando lo pierdas, perderás quién eres. Pero si tu identidad está en Cristo, nada ni nadie podrá quitarte tu valor. ¿Dónde está tu confianza entonces? ¿En lo que posees o en Dios? No tengas miedo de los poderosos. Es lo que nos dice el verso 6 y 7. Hay quienes confían en sus riquezas y se jactan de sus riquezas, pero ni con eso pueden pagar a Dios un rescate por su vida. El dinero puede comprar influencia, comodidades, reconocimiento, pero no puede comprar la paz con Dios ni la vida eterna. A veces parece que los malvados prosperan, pero la justicia de Dios es inmutable. Dios es el único que define quién eres. No tu cuenta bancaria, no tu fama, no tu influencia, no tu trabajo. Él te ama por quien eres, no por lo que tienes. Y por último, el verso 15, la única salvación está en Dios. El salmista dice: Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. El salmista nos da la clave. Dios es el único que puede darnos vida eterna, esperanza eterna. Jesús pagó el precio que nadie más podía pagar con su sangre en la cruz. Así que no se trata de cuánto dinero tienes en el banco, sino de cuánto Dios tiene de tu corazón. Nuestra confianza está en Dios. No debemos tener temor al futuro ni a la muerte. La eternidad con Él es nuestra verdadera riqueza. Y por último, Proverbios 10, 27 y 28. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Cuando la Biblia aquí nos habla sobre el temor al Señor, no significa tenerle miedo, sino vivir con reverencia, con respeto, vivir con obediencia a Dios, con obediencia a su palabra. Es reconocer que Él es la fuente de toda la sabiduría y de la vida. Cuando nosotros seguimos los principios de Dios, evitamos muchas decisiones destructivas que acortan nuestra vida. La obediencia nos protege y nos guía hacia el propósito eterno de Dios. Así que piensa, ¿estás tomando decisiones que reflejan respeto y amor por Dios? ¿Cómo puedo demostrar diariamente que temo a Dios? El verso 28 nos dice que los justos tienen una esperanza que trasciende este mundo. Su confianza está en Dios, no en las circunstancias. Saben que aunque haya dificultades, su final es de alegría, porque su futuro está asegurado en Cristo. Nuestra esperanza no está en lo que vemos en esta tierra, sino en el Dios que nos sostiene en lo que no entendemos.
Cuando elegimos honrar a Dios, Él nos da propósito, nos da dirección, nos da esperanza. No significa que todo va a ser fácil, pero sí que nuestro destino está asegurado en Él. Día 65, check. Vamos por más, queridos. Yo sé que Dios seguirá hablando a nuestras vidas. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar unos saludos muy especiales de cumpleaños a Karen Arias, una colombiana en Nápoles, Italia. Que Dios siga bendiciendo tu vida y guiando tus pasos. A Silvia Russo desde Buenos Aires, Argentina, que lleva más de 3 años haciendo devocional conmigo. Qué alegría caminar juntas en este camino de la fe. Bendiciones, Silvia. Para Alejandra Paulina Godoy Vergara de Chile, que este nuevo año esté lleno de bendiciones y de propósito. Para Giselle Canelo de República Dominicana, Dios tiene grandes planes para ti en este nuevo año de vida. Y para Iván Jones, un querido argentino escuchando desde España la Biblia en 365 días, que este cumpleaños sea un recordatorio del amor y de la fidelidad de Dios en tu vida. Quiero enviar unos saludos especiales para Jesús Arabia de Barranquilla, Colombia. Dios sigue obrando en tu vida, Jesús. Para Paula Escobar y también para Gaby Contreras de Guatemala. Ánimo en este proceso y vamos con toda la fe del mundo, que Dios va delante de ustedes, queridas. Cuentan con todas mis oraciones. Y también un saludo muy especial al grupo de amigas de María Angelis Camilo, María Ramírez y Lusitania Victoriano. Desde República Dominicana, ellas leen juntas la Biblia. Qué hermoso es ver cómo crecen en amistad y en la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad de la Biblia en 365 días. Nos vemos mañana y vamos por más. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.